Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando las 100 preguntas cívicas de una manera dinámica. De esta manera, usted puede aprenderse estas preguntas y respuestas y tener una entrevista de ciudadanía exitosa. Estaremos dividiendo las 100 preguntas en 9 diferentes grupos. Esto le ayudará a memorizar las preguntas y respuestas más fácil. Y segundo, estaremos leyendo la pregunta únicamente. Después que lea la pregunta, le daré aproximadamente 5 segundos para que usted dé la respuesta. Si usted no se sabe la respuesta, no hay problema. En la parte de abajo le aparecerá la respuesta en letras amarillas después de los 5 segundos. Tenga en mente, el oficial de inmigración le va a hacer la pregunta y le dará unos segundos para que usted dé la respuesta. Y es lo que hacemos en esta presentación. Le leo la pregunta, le daré unos segundos y usted tiene que dar la respuesta. Esta es una manera dinámica para que usted vaya listo a su entrevista. Pero comencemos este repaso y la primera pregunta la haremos juntos para que usted continúe estudiando de la misma manera las otras preguntas. Este es el grupo número 1. En este grupo estamos estudiando la geografía de los Estados Unidos y la primera pregunta dice así: ¿qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Desde este momento en adelante usted tiene aproximadamente 5 segundos para que dé la respuesta. Y la respuesta le aparece en letras amarillas en la parte de abajo de la pregunta. Y la respuesta en sí es el territorio de Luisiana. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Mencione un estado que tiene frontera con México. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Había 13 estados originales. Nombre 3. Ahora continuamos con el grupo número 2. Este grupo es de personas importantes en los Estados Unidos. En este grupo también le aparecerán muchas fotografías. Si usted no se recuerda el nombre de la persona, mire la fotografía, posiblemente esto le ayude a recordar el nombre. Continuemos. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos?
¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Continuemos con el grupo número 3. Estos son días importantes en los Estados Unidos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? Continuemos con el grupo número 4. Estos son números importantes en la historia de los Estados Unidos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes?
Continuemos con el grupo número 5. Este grupo tiene que ver con las partes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Qué hace la rama judicial? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Nombre una rama o parte del gobierno. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Quién crea las leyes federales? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Ahora continuaremos con el grupo número 6. Estos son documentos de mucha importancia en los Estados Unidos. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué es una enmienda? Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas.
¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Cómo se llama el himno nacional? Continuemos con el grupo número 7, derechos y responsabilidades. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿En qué consiste la libertad de religión? Continuemos con el grupo número 8. Esto es guerra y eventos. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos.
Continuemos con el último grupo, el número 9. Esto es ubicaciones importantes de los Estados Unidos. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Para estas preguntas, las respuestas pueden variar dependiendo donde usted vive. Para ayudarles, les he puesto un mapa donde salen todas las capitales de los estados. Localice su estado y junto a la estrella roja encontrará la capital de su estado. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparta los videos porque así vamos a ayudar a nuestra comunidad lograr la meta de la ciudadanía de Estados Unidos. Y los veré en la próxima presentación.